Hola, buenos días. Mi nombre es José Familia y quiero así estar hablándole un poco sobre nuestro tema, eh, herramientas para la masterización. Y vamos a empezar con nuestra primera pregunta, que dice, ¿con qué dispositivo es bueno suplementar tus monitores de referencia en caso de no tener? Bueno, en este caso, lo particular, sería bueno utilizar uno, unos buenos headphones, no sé si se pronuncia así porque no sé mucho inglés, con un buen rango dinámico y con un buen rango de frecuencia, para así poder suplementar unos monitores, dígase profesional, que no podamos obtener, ya sea el caso, etcétera. Entonces, continuamos con nuestra segunda pregunta, que dice, ¿cuál sería un buen plugin para visualizar qué tan intensa está tu pieza? Bueno, podemos decir que hay varios, pero el que está usando el caballero del video se llama Blue Cat Audio. Vendría siendo DP Meter Pro. Ese vendría siendo la respuesta a esta pregunta. Decimos que la tercera dice a qué llaman niveles pico según este video o peak level. Podemos decir verdaderamente que los niveles de pico nos enseñan los valores máximos, dígase, de nuestra pista en tiempo real. Entonces, ese sería el valor de los niveles pico, en este caso, ¿por qué se llaman así? Podemos decir que en nuestra pregunta 4, la pregunta es, ¿a qué se refieren los niveles RMS? Estos niveles nos marcan el valor medio de la concentración de energía de nuestra pista. Dice nuestra pregunta 5. ¿Qué entendiste con esto del factor cresta? Bueno, en esta parte, en cuanto a lo que es el factor cresta, nosotros podemos decir que es una señal de voltaje o corriente repetitiva, como el consciente entre niveles de pico, ya sea el máximo o un valor eficaz durante un tiempo determinado, podría ser. En nuestra pregunta 6 podemos decir, dice la pregunta, ¿qué son micam, qué son las dinámicas en todo esto del audio para ti? Bueno, la dinámica juega un valor muy importante en lo que es el audio, ya sea en estudio de grabación como en sonido en vivo. La dinámica juega un papel muy fundamental en lo que son los diferentes niveles de volúmenes, por así decirlo, o una intensidad del sonido en una obra musical o en un evento, que es de suma importancia para nosotros. Dice nuestra pregunta 7, ¿qué es para ti una medida RMS de tu mezcla? Bueno, en esta parte, fácil y sencillo, podemos decir que es la forma más precisa de determinar la intensidad de nuestra mezcla, la cual estemos trabajando o la que vayamos a trabajar a futuro. Dice nuestra pregunta 8, según el video, ¿dónde fue saludable parquear el tope de tu RMS en el máster? Bueno, podemos decir que lo más saludable fue entre -9 o -10 hasta -12. Por ahí podemos decir que fue el momento más saludable para nosotros poder escuchar. Bueno, dice la 9, ¿qué entendiste por la guerra de los volúmenes y qué herramientas y habilidades usarías para esta guerra? Bueno, está difícil aquí. Bueno, nosotros podemos decir que en cuanto a esta guerra de volúmenes, por así decirlo, porque ya la música no suena como tan rica como antes, ya que antes se andaba en esa, y si fuera obligatorio usarla, dígase mucho limitador, muchos ecualizadores, muchos dinámicos, o sea, un sinnúmero de utilidades, la cual se utilizaba, valga la redundancia. Dice nuestra pregunta 10, ¿para qué un masterizador utilizaría un
API, vamos a ponerlo así, API 2500 en el Master Bus. Bueno, en esta parte, lo utilizaría, digamos, para comprimir, así lo puedo entender, lo utilizaría más para comprimir y buscar ya sea algo diferente dentro de la mezcla o dentro de lo que estemos trabajando, que sería algo muy importante para nosotros. Bueno, dice la pregunta 11, describe esta herramienta. Ok, esta es la herramienta que tenemos en el video. Entonces, vamos a describir esta herramienta. Disculpen. Nosotros podemos describir esta herramienta que vimos en el Shadow Hash. Puede ser súper breve. Es un compresor súper antiguo que se usaba para mastering específicamente. Con nuestra pregunta 12, si 12, ¿por qué un ratio bien modesto es bueno para comenzar en el compresor del mastering? Ok, es muy bueno, no sería, es muy bueno, dado el caso de que no quiera que el track pumpe o solo quiere darle color a la pista y hacer algo discreto. Verdaderamente esa será como la función del ratio en todo esto. Dice la 13, puedes escuchar diferencias con la compresión de bypass y activa. Bueno, sí, podemos decir que bypass el plugin, es el plugin, por decirlo así, que no entra. Por lo tanto, sí, podemos decir que sí, que escuchamos alguna diferencia entre ambos. Dice la pregunta 14, ¿qué quieres dar a entender con el ataque corto, shock attack y ataque rápido, fast attack, con el de compresor? ¿Y cómo decides entre estas configuraciones según esta pieza? Bueno, por lo menos en esta parte, con el ataque rápido, pero no tan corto, por así decirlo, sería o se sentiría como más presencia en la mezcla y en algunos instrumentos, ya sea el bombo y demás. Y en el corto, se podría decir que sucede con menor. Ok, nuestra pregunta 14 dice que es importante igualar niveles, match level, cuando se usan técnicas como la compresión paralela. Bueno, por lo menos en esta parte, para poder escuchar la diferencia de manera más clara, sería bueno alrededor de, ay, sería bueno, porque dado el caso de que nosotros tengamos todo esto, un más level, eh, sería escucharla de manera más clara, verdaderamente, para así saber cómo tenemos la compresión o cómo la estamos llevando, básicamente, en torno a ese trabajo. Bueno, nuestra pregunta 16 dice, ¿cómo se puede controlar frecuencias bajas no deseables del Snyder? Bueno, creo que es así. O Snare, con la compresión multibanda. Puedes escuchar el antes y el después. Bueno, podemos decir que se puede usar las bandas con más rango, donde estas, eh, el uso de la baja, con una configuración de compresión hecha solo por ataque de snare. Sí, sí, se puede escuchar la diferencia entre ambas también. Dice la pregunta 17. ¿Existe un truco muy usado para inyectar aire al zip, no sé esa palabra, a un track también boot-end y bien controlativo? Sutil como multibanda, compresor. Bueno, en esta parte, básicamente, lo que hace es comprimir bastante el rango, ya sea de 10 kHz, y subir el volumen para que siempre esté presente y que no resalte demasiado. En nuestra pregunta 18,
es cuál sería la diferencia entre usar un plugin Desert o usar un Desin con un compresor multiband. Bueno, en esta parte básicamente es lo mismo, que un Desert es un compresor que actúa bajo control de un rango determinado, por el cual la diferencia es más importante que puede haber en Desert para instructivo. Por lo tanto, serían indicados para colocar en el master bus. Bueno, en el 19, ¿para qué según el video utilizarías el segundo EQ del master? Bueno, en esta parte sería más para limpiar y para agregarle como esa nitidez al sonido, al audio y demás, más o menos. Entonces, en esta parte, emparejar el tono de todos los tracks con el EQ, cuál se masteriza y cuál es un solo track. Bueno, en esta parte, cuando se trabajan álbumes, es importante que el color o el sonido de los tracks sean consistentes. Y es un Singer, entonces, ¿se puede trabajar de diferente? Claro que sí. Y solo colorear, bueno, o a colorear nos referimos a darle el toque realmente que nosotros entendamos. Disculpen la bulla, lo que pasa es que es un poco tarde aquí ya. En esta parte, dice la 21, si te encuentras en una situación donde tienes que usar demasiado EQ de la masterización, ¿qué harías? Bueno, en este caso sería volver al mix, verdaderamente. ¿Para qué usarías el limitador y qué marcas están diseñadas para la guerra? Bueno, el limitador es una herramienta que permite subir el valor de RMS. Dice la 23, ¿por qué la guerra de los volúmenes podría ser un sacrificio peligroso abusar del limitador? Bueno, claro que sí, porque el limitador tiene como secuencia, por decirlo así, limitar mucho o cortar más bien eh, la señal para que el trecho, por lo cual se pierde la información del track y el mismo track puede comenzar a sonar de manera explotada o explosiva, como lo podamos entender. Eh, en cuanto a procesamiento MIDI SLIC, se intentó. ¿Y para qué? Bueno, se hizo un low pass, un high shift en el EQ para limpiar los bajos, para realizar ciertos detalles de elementos, más que estaban al lado de la misma mezcla. Verdaderamente, desde aquí ha sido mi exposición. Esta ha sido de mucho aprendizaje para mí. Esta pregunta, muchas cosas que refrescar y demás. Y nada, muchísimas gracias.